Queremos conversar con Eduardo Donza, él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Como hacemos todos los meses, en este caso, hablar sobre el trabajo en la Argentina, efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana, una mirada crítica sobre el impacto heterogéneo del actual escenario tras una década de estancamiento económico 2010-2020. Un título largo, Eduardo, pero seguramente que nos va a dar, nos vas a poder dar mucha luz sobre el contenido y el espíritu de este trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Bien, queremos conocer, primero, en líneas generales, cómo han visto después de este análisis, de esta investigación, con datos, por supuesto, eh, aproximadamente una primera mirada general, ¿qué es lo que pudiste ver después de investigar este tema? Sí, lo que está midiendo este informe es las complicaciones que nos trajo a todos los argentinos, y en algunos casos complicaciones muy serias, como efecto de la pandemia, ¿no? En el caso de Argentina también se da esto en un problema estructural que tenemos, ¿no? En el mercado de trabajo, en la estructura productiva, que en realidad viene de la estructura productiva, y eso como complejiza también toda la calidad de vida, ¿no?, de la población. Entonces, en esta cuestión estructural que la venimos arrastrando desde hace varias décadas, nos cae a nivel general, ¿sí?, que está pasando en todo el mundo, esta situación adversa por la cuarentena que hay que hacer por la pandemia. Y con una complicación extra en el caso de Argentina, ¿no?, que es un alto índice de precios, ¿no?, cómo va evolucionando los aumentos de los precios, ¿no? Entonces, esta cuestión estructural, la coyuntura mundial de la pandemia y una elevada inflación de aumento del índice de precio al consumidor, complejiza, ¿no?, el mercado de trabajo y la calidad de vida de la población. Una pérdida importante de puestos de trabajo se dieron cuando medimos entre 2019 y 2020, un aumento de la tasa de desocupación, según los datos de la UCA encuesta, de cerca del 11% a casi un 14% de desocupación. Una parte importante de los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo, que no siguieron buscando trabajo, es decir, pasaron a la inactividad. Eso técnicamente se llama efecto desaliento, es decir, se desalientan en la búsqueda. En este caso no solamente porque piensan que no lo van a encontrar, sino que por la cuarentena no pueden movilizarse, ¿no? Y también ven muy restringida el desarrollo de las changas, ¿no?, que muchas familias de menores ingresos directamente es su subsistencia, la changa muchas veces el día a día, ¿no? Si no era por este efecto desaliento, la desocupación estaría en valores superiores a un 25, en un 28% podría estimarse, ¿no? Y también la particularidad que fue un momento en el cual se resintió toda la estructura económica, ¿no? Pensemos hasta las grandes empresas, el caso de las automotrices, que por varios meses no pudieron producir ni pudieron comercializar. Pensemos también algunas profesiones independientes, como puede ser un abogado, un escribano, que no pudieron desarrollar actividades durante meses, ¿sí? Y ni que hablar de algunas actividades por cuenta propia, ¿no?, que puede ser mano de obra especializada, como un peluquero, pero que no pudo desarrollar actividades, ¿no? Y las changas, ese sector tan golpeado, ¿no?, que vio restringido directamente su capacidad de trabajar. Pienso en, como siempre, ¿no?, cómo serían alternativas posibles para poder mejorar o poder poner en marcha todo el sistema productivo. A veces se me viene a la mente cómo hacer en una realidad laboral informal para formalizarla, ¿no? Porque si no es difícil cómo accionar, ¿no? O no. O estoy equivocado en pensar que si tuviésemos registrado el trabajo, podríamos generar acciones de políticas sociales con mayor impacto.
Bueno, a ver, acá un problema serio es la estructura productiva, ¿no? Como tenemos, como vos lo decís, ¿no? Hay un sector microinformal de la estructura productiva, ya no analizando la particularidad del trabajador en sí, sino del establecimiento donde trabaja, la actividad que realiza, ¿no? Entonces tenemos la mitad de los ocupados, ¿sí?, en ese sector microinformal. ¿Sí? Que además es heterogéneo, porque hay tanto una persona que es un técnico especializado, por ejemplo, que arregla aires acondicionados o cocina, ¿no? Que no hay ningún problema en eso, es un trabajo por cuenta propia tradicional en Argentina, ¿no? Que hasta son sectores medios o medios altos, ¿no? Pero sí es heterogéneo porque es el sector refugio también para los que no consiguen un trabajo, ¿sí? Y pueden hacer una venta ambulante, reciclado, ¿no?, de residuos cartoneros, ¿no?, o chicos y muchachos limpiando parabrisas en una esquina. Se tienen que inventar un trabajo, ¿no? Y hay una parte muy importante de eso que son trabajadores de la economía social, ¿sí? Es decir, y ahí es donde se podrían desarrollar ese tipo de acciones. Algunas teorías están esperando, por ejemplo, que esa parte de la economía informal, ¿sí?, pase a una economía formal, ¿sí? Pero en Argentina hace varias décadas que cada vez se nos consolida más ese núcleo de economía informal. Entonces, habría que potenciar, porque se realizan acciones, ¿no?, pero habría que potenciarlas más de diferentes políticas que apunten a cómo pueden elevar el nivel de productividad, ¿sí?, ya sea con algunas maquinarias, aunque sean maquinarias sencillas, cómo se les puede dar préstamos blandos, ¿no?, con tasas muy bajas, y que ellos que se hagan posible de recibir un préstamo, ¿no? Que esto no es una lógica bancaria tradicional, ¿no? Sino que el sector del Estado lo tiene que estar desarrollando. Ver cómo la logística se los puede ayudar, ¿sí?, para que no sea solamente un comercio que mayoritariamente se da en el mismo, en un estancamiento cerrado, ¿no?, de lo que es la economía formal, sino también que puedan comercializar con la economía formal, ¿no? Es decir, cómo se pueden hacer acciones para aumentar la productividad, aumentar la capacidad de logística y de insertarlos cada vez más en esa economía formal, ¿no? Y las acciones tienen que ser múltiples porque es complejo, ¿no? Pero básicamente esa sería una de las políticas de Estado que tenemos que desarrollar, porque también a esa economía formal, que también la tenemos muy golpeada en estos momentos, es la que hay que potenciarla. Hay que cuidar también el empleo que tenemos en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No solamente que no se pierda, sino que se genere aún más, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener políticas consensuadas entre los actores de la producción y el trabajo, ¿sí? Pensemos que esto tiene que exceder un acuerdo político, que se necesita en una mesa sentarse a negociar y a planificar qué Estado queremos, qué nación queremos, qué país queremos, ¿no? Entonces tienen que estar los empresarios, que son los que generan un trabajo genuino, ¿sí?, mayoritariamente. Los formadores de precios también, porque lo que hablamos de esta inflación, cómo nos va carcomiendo la capacidad de compra, no solo de los sectores más desfavorecidos, sino también de todos los argentinos, ¿sí? También se necesita algún formato de inversionista, ¿no? Con algún formato. Un problema muy serio es que en Argentina hace varias décadas que no tenemos un volumen importante de inversiones genuinas que generen producción y que generen trabajo. Los sectores también de la parte del trabajo, los sindicatos, las organizaciones de base, porque representan a gran parte de esos trabajadores de la economía social y muchos también de los que están directamente excluidos de la producción y el trabajo, que no tienen ninguna representación, ¿no? Y el sistema de ciencia y tecnología, las universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Agropecuaria, porque tenemos que generar nuevos bienes y servicios, un mayor volumen, y que no solamente sea para
para un mercado interno, que a veces fue unos errores en algunos periodos de Argentina, basarnos mucho en un consumo interno, ¿no? Y también tenemos que aumentar nuestra capacidad de exportación, ¿no? Esto en un acuerdo en el que todos sepan que van a tener que ceder algo, ¿no? No hay una posibilidad de que todos ganen cuando se sientan en esa mesa, ¿no? Pero de tomar conciencia puede ser que podamos desarrollar esas políticas de desarrollo sustentable. A título personal, pero siempre me llama la atención en todas las investigaciones, van surgiendo factores comunes sobre salidas a estos panoramas que tienen que ver con la planificación, con pensar a largo plazo, construir bases de qué país, qué tipo de país queremos. Se van repitiendo esas cosas y lo del acuerdo siempre, y le digo a título personal porque digo, ¿quién podría estar resignando algo, queriendo poner a la Argentina a producir más? ¿Quién podría decir que no, digamos? ¿Quién podría decir bajemos el desempleo? ¿Quién podría decir que no a eso? Sin embargo, nos cuesta como sociedad en esto de que vos decías de, bueno, ¿qué resignamos, qué dejamos? Se nos empiezan a interponer intereses y ahí nos cuesta lograr acuerdos en un país que tiene una identidad tan creativa, la nuestra, con todo. Eh, Así que me queda como una reflexión sobre esa, ¿no? Sobre nuestra capacidad de ponernos de acuerdo. O siguiendo a la luz del Papa Francisco, de ir todos en un mismo barco, ¿no? El asunto, bueno, cómo nos organizamos dentro del barco. Eh, y para hablar sobre el informe, no sé si has escuchado a unos dirigentes políticos que criticaban un poco durante el 2020 la reducción sobre el aparato productivo a muy poca gente. Como que el aislamiento pasó de que trabajen, 20 millones de personas, que trabajen 3 millones de personas. Por esta viejo dilema de que vienen desde el año pasado de salud y economía por separado. En una parte del informe habla sobre el traspaso de la gente que está ocupada a los que están desocupados o esa variación. Si nos puede dar algunos datos sobre eso y quizás alguna mirada eh, sobre esto que nos pasó, digamos, porque es verdad que tuvimos que aislarnos y la producción del país bajó. Sí, la mayor pérdida de empleo se dio en los puestos de trabajo de menor calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno analiza su empleo inestable, ¿no? Digamos, los que realizan changas, ¿no? Como la han perdido muy fácilmente, una recuperación posterior que se vio, sí, recuperando un poco el empleo, pero con niveles de ingresos mucho más bajos, ¿sí? Y también en algunas actividades específicas. Pensemos que hay algunas que están eminentemente golpeadas, como todo lo que es el turismo, algunas partes de la gastronomía, ¿no? O digamos que aunque puedan estar trabajando muchos, con un nivel de facturación mucho más bajo. Esto nos habla de cómo también la estructura productiva formal ha sido muy golpeada, ¿no? La baja de los ingresos y la capacidad de compras es bastante importante. Nosotros hemos medido entre 2019 y 2020 una pérdida de los ingresos del trabajo mensuales del 7%, pero en realidad es mucho más, porque los que perdieron el trabajo son los que menos ganan. Entonces, ficticiamente, aumenta el promedio de ingresos, ¿no? Si de un total sacamos a los que menos ganan, el promedio se nos va a elevar, entonces esa pérdida es mayor del 7%, en un contexto de inflación que sigue siendo una gran preocupación. Y volviendo un poco a lo que vos comentabas recién, ¿no? De cómo se puede construir, el gran desafío nuestro es ese, poder construir una imagen de un país, de que estamos todos en un mismo barco, ¿no? Lamentablemente, con las crisis que tenemos muy reiteradas en Argentina y con lo volátil que se hace todo, hay una lógica de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y que no podemos hacer una proyección a mediano y largo plazo, que es lo que tenemos que hacer.
¿no? Entonces, en este sentido es donde tenemos que apelar a una responsabilidad. Por supuesto que es difícil, porque una de las cosas que nos faltan es la confianza, ¿no? La confianza en un país, ¿no? Y reconstruir la confianza es algo bastante difícil, ¿no? Tiene que ser durante un tiempo considerable y que se vayan haciendo las cosas bien, que todos los argentinos, no es que otros las tenemos que hacer bien, sino que todos las tenemos que hacer bien y después ir reconstruyendo. Pensemos la confianza en nuestra moneda, por ejemplo, y cómo este tema de la inflación, que no es nada menor, también trae una desconfianza en nuestra moneda misma. Hasta tenemos una desconfianza en el sistema bancario, ¿no? Que las familias que pueden ahorrar muchas veces no dejan sus depósitos en el sistema bancario y los retiran, cuando esos tendrán que estar en préstamos para la producción, ¿no? Es decir, tenemos que reconstruir mucho, también haciendo instituciones mucho más fuertes, ¿sí? Entonces hay dos factores fundamentales que son la confianza y las instituciones. Ujú. En uno de los, gracias por eso, no quiero dejarlo pasar esa frase que nos acabas de decir. Eh, en una de las conclusiones del informe habla de donde no hay esperanza hay que inventarla, y me parecía importante eso, y teniéndote acá y sabiendo que has escrito algo de esto, en esta cuarentena que nos toca este año, bueno, ¿cuáles serían los factores de alarma que podemos... O cuál es el escenario que se nos viene en relación de que aislamientos hasta que no estemos vacunados vamos a tener que hacer una cuarentena? Entonces, eh, ¿cuáles serían las pautas de alarma dentro del escenario laboral que nos puede eh, llevar una cuarentena? Bueno, a ver, esperemos que ahora con el aumento de los niveles de vacunación y todo vaya, y con el cuidado, ¿no? Que sigue siendo también muy importante, la actividad laboral se vaya reconstruyendo, ¿no? Pero nos va a quedar una estructura muy golpeada, ¿no? Una estructura, ahora estamos hablando de lo laboral específicamente y la producción, pero factores psicológicos, factores de salud física también, ¿no? Cuestiones de la estructura, de la calidad de vida de las personas desde múltiples facetas que además de lo que es el mercado de trabajo. Pero vamos a tener que hacer esfuerzos importantes para reactivar la estructura productiva. Vamos a tener que hacer esfuerzos muy importantes para cuidar el empleo registrado que tenemos, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. Esfuerzos muy importantes también a los trabajadores y a las cooperativas, muchas veces de la economía social, por esto que ya dijimos, de cómo se los puede ayudar en su logística, en su mayor capacitación, en los enlaces, para aumentar todo lo que es una trama de producción y una trama de comercialización que se les puede armar. Y también una planificación muy importante que la tenemos muy dejada en Argentina, que son las economías regionales, ¿no? Como tenemos un país que es muy grande, al mismo tiempo es muy desigual, es muy desaprovechado en algunos casos, como tenemos que hacer desarrollos y estudios que sean basados, por eso yo hablaba del sistema de ciencia y tecnología, estudios de las potencialidades regionales. Muchas veces esas economías regionales necesitan un subsidio, pero si de los estudios surge que subsidiándolas un tiempo prudencial después pueden arrancar solas, bueno, es las actividades que hay que hacer, ¿no? Por eso es tan importante. Y esto no es un tema para nada menor, porque pensemos que muchas familias se ven obligadas a migrar desde sus lugares de origen a las grandes ciudades, ¿no?
y en esos casos que están casi siempre englobando y ensanchando los grandes cordones. Entonces tenemos un gran Buenos Aires, un gran Rosario, gran Córdoba, ¿no? Que son bolsones también que se van armando muchas veces de exclusión y de pobreza. Objetivamente esas familias están mejor que en su lugar de origen, ¿no? Porque por lo menos están más cerca del Estado, de lo que puede ser un hospital público, de lo que puede ser la escuela para la capacitación para los chicos, y hasta la posibilidad de hacer una changa, ¿no? Pero estamos obligando también. Tendríamos que volver a nuestros viejos pensamientos también como país de la necesidad de poblar, pero ya con un desarrollo que sea muy estratégico y muy basado en las realidades. Totalmente. Para esto, manos hay un montón y voluntades, yo calculo que también es cuestión de ponernos en marcha, de construir un país que en realidad va a ser para los que queden, digamos, para las generaciones venideras, ¿no? Va a llevar tiempo, pero sin dudas que va a tener frutos muy provechosos para las sociedades que se vayan configurando alrededor de planes estratégicos para que esas sociedades sean sanas en algún punto, ¿no? Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros este tiempo, muy valioso para nosotros tu aporte y también para toda la gente que nos está escuchando, y nos volveremos a encontrar seguramente. Bueno, gracias por la invitación, que estén muy bien y seguir cuidándonos.